¡Ya! Amén, aleluya. Santo. ¡Saludos, amado! Amén. ¿Cómo se encuentran? Amén. Mandamos un cordial saludo a los hermanos que están conectados y al pastor Edward y a su esposa Eva, que ya regresaron, así que le mandamos un cordial abrazo. Sé que nos están escuchando. Sé que estamos en Facebook a través de Caleb Rodríguez y a través de Juanita. Así que bendiciones y compartan esta transmisión. Bueno, hoy vamos a estar continuando la serie que hemos estado tocando en los dos chavales acerca de un corazón nuevo. Pero para beneficio de la persona, ¿verdad? Vamos a estar repasando un poco lo que hemos estado hablando y luego entonces entramos al mensaje de hoy. Pero antes vamos a ir a la escritura en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos a estar predicando bajo el tema: heme aquí, envíame a mí. Este es el tema en esta tercera parte de la serie Un Corazón Nuevo. Isaías 6:8 dice: la palabra se lee en el nombre de Yeshua. La iglesia, la congregación que se va para el reino dice: Amén. después oí la voz de él, de Yahweh, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, te damos gracias por este hermoso día, hermoso chaval que tú nos has dado en el día de hoy, Padre de la gloria. En estos momentos, Padre amado, úsame como canal de bendición. Ponme carbón encendido sobre mis labios como se lo pusiste a Isaías, Padre de la gloria. Mi Rey, te pido que tú comiences a libertar, que tú comiences a romper cadenas, que tú comiences, Padre amado, te lo imploro, mi Rey, a sanar corazones, Padre. Ten misericordia, mi Rey. No permita, Padre, que personas se quiten. Primero, ¿verdad? Hay que reconocer que el error, o sea, reconocer que hay un error, o sea, reconocer que hemos pecado o hemos hecho algo mal, ¿ok? Entonces, en segundo lugar, estuvimos hablando de que después que reconozcamos el error, viene lo que es la teshuvá, el arrepentimiento. La palabra dice en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después que hagas teshuvá, hagas retorno, primero reconoce el error, después hace teshuvá y después entonces acepta al Mesías como nuestro amo o como nuestro Salvador. Hace la confesión de fe. Sin embargo, después de ahí viene entonces ya el sumergirse a las aguas en el nombre de Jesús. Luego, como dice Pablo en Corintios, sigue subiendo de gloria en gloria. Después, el chaval pasado estuvimos hablando sobre, y es interesante la dinámica que tocamos hoy, de que se rompen las cadenas, y el chaval pasado hablamos sobre el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Esas cadenas se rompieron. Estuvimos hablando sobre las cadenas espirituales que se rompen.
Y algo que me viene a la mente es las cadenas del miedo, las cadenas de la opresión, las cadenas de lo que es, o sea, toda esa conciencia negativa. ¿Ves? Entonces, esto es lo que estuvimos hablando en esta último tochaba. Ahora bien, vemos aquí que Isaías ya servía como profeta ya en Jerusalén, pero algo cambió en su vida cuando tuvo una revelación más directa, ¿verdad? Más profunda de la santidad de Adonai. Entonces, antes de Isaías poder decir, heme aquí, él necesitaba pasar por un proceso de una purificación interna. Porque cuando vamos ya a capítulos anteriores, en el capítulo 5, estoy leyendo aquí de la Biblia Tierra Santa, la Biblia Ilustrada de la Tierra Santa, en un artículo de Brian E. Bayer. En un párrafo dice Isaías 5, 8 al 30, ¿verdad? El profeta cuando pronuncia seis ayes contra su generación rebelde. Y en el versículo 20, ¿verdad? Denuncia la perversión moral de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces vemos que ya ese pueblo había invertido por completo la ley moral divina para justificar su pecado. Entonces hay personas que empiezan a justificarse el pecado, obviamente, ¿verdad? Hay que definir lo que es pecado. Pecado es todo aquel que quebranta la Torá del Eterno. Pero eso sería ya para en otra ocasión. Entonces vemos aquí que ya entonces el pueblo ya se rebela contra sus mandamientos justos y santos. Mostraron por su comportamiento que tenían el mal en alta estima, y en última instancia la sangre del Cordero pondrá fin a todas estas cosas. Yeshua pondrá fin a todas estas cosas: aflicciones, tristeza, dolor, calamidad, injusticia y maldad, junto con el pecado, la culpa y la muerte. Aquí hay una palabra, versículo clave. No lo tienen que buscar, simplemente lo voy a mencionar. Jeremías 3:17, Sofonías 3:13 al 17, Colosenses 2:15 y Apocalipsis 12:11. Vemos aquí entonces ya en los primeros 4 versículos, donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías vio a Yahweh alto, lo vio sublime, y antes de oír la voz vio su gloria. O sea, todo llamado genuino nace de un encuentro personal con el Eterno,
con la presencia divina. Entonces, no puede haber un llamado sin una comunión. Y el fuego del altar precede al envío. El corazón que ve a Elohim deja de compararse con los hombres. Entonces, tenemos que cada uno de nosotros, yo no sé cómo hay, ¿verdad? Hay personas que están 2 horas ahí pegados orando. Eso realmente lo hace el Padre Celestial, porque a veces nosotros estamos 10 minutos, 15 minutos y realmente pues, a veces como que nos cansamos, pero realmente tenemos que sacar tiempo para el Padre Celestial. Dedicar tiempo a buscar su rostro, no solo su obra. Tu llamado se va entonces a... Tu llamado se va aclarando, tu llamado se va estructurando cuando tu adoración o tu oración es sincera. La palabra Kavaná significa intención del corazón. Entonces, vemos aquí ya el reconocimiento del pecado, el corazón quebrantado. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Vemos aquí, ya que Isaías reconoce, está admitiendo su condición, no justifica, sino que confiesa. Solo el que reconoce su necesidad de cambio puede ser útil para transformar a otros, para levantar a otros, para ayudar a otros. Sin embargo, vemos ya que la confesión es muy importante. La humildad abre la puerta, ¿verdad? Para que se haya ese fuego purificador. Y tenemos que entender que el Padre Celestial pues no llama a los perfectos, llama a los dispuestos a ser limpiados. Y hay un pasaje, me viene a la mente, pero no recuerdo el capítulo, donde dice que se fue, Yeshua fue a buscar a la que faltaba. Eso está en los evangelios, no recuerdo dónde está. O sea que tenemos que nosotros concentrarnos ya con una oveja, o sea, con uno que se convierta, como dice el Evangelio de Lucas, hay fiesta en los cielos. Bendito el Santo de Israel. Entonces, tenemos que entender que no podemos tener miedo o no podemos temer a reconocer nuestras debilidades. El Padre Celestial no se va a molestar si tú confiesas los pecados a Él. Primera de Juan dice que el que confiese los pecados, eso está en Primera de Juan 1:9. Amén. Primera de Juan 1:9 me vino a la mente. Aquí está. Ok, Primera de Juan. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que para tener un corazón nuevo,
entonces debemos de ser purificados. Tenemos que hacer teshuvá. Retornar. Teshuvá significa retornar al camino. Se ha mal traducido el concepto de arrepentimiento, pero a beneficio de las personas que no entienden términos hebreos, pues sepa que, ¿verdad?, uso la palabra arrepentimiento para que me puedan entender. Volviendo acá, ¿dónde me quedé? Ok, Isaías 6 al 7 dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, digo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. No voy a entrar quiénes son los serafines, todas esas cosas, pero vemos aquí cuando dice: tomó un carbón encendido del altar y tocó mi boca. De ahí es que viene la expresión cuando uno ora y uno dice: ponme carbón encendido sobre mis labios. De ahí nace esa expresión. Así que el fuego del altar representa el espíritu de santidad y la palabra viva que purifica. Y antes de hablar por Adonai, Isaías tuvo que ser tocado por su fuego. Y un corazón nuevo siempre pasa por el proceso del fuego, que refina pero no destruye. Entonces, lo que te quema te prepara. La limpieza no es castigo, es equipamiento. Y Elohim toca el área de tu debilidad para convertirla en tu ministerio. Así que permite que el Eterno sane lo que duele. Permite que el Padre rompa esas cadenas. Y procura que el Padre Celestial ponga en ti un corazón nuevo. Porque eso será tu testimonio. Así que la voz que llama: ¿a quién enviaré? Isaías 6:8. Vemos que muchos predicadores, ¿verdad? Yo puedo entender el estilo de predicar de ellos, ¿verdad? Empiezan a gritar, ¿verdad? Pero no tenemos que gritar para impartir una palabra. Porque Elohim no grita, sino que pregunta. Él no impone, invita. Y cuando el corazón ha sido renovado, la respuesta fluye sin temor. Heme aquí. Cuando Elohim llamó a Samuel, le dijo: habla, porque tu siervo oye. Llamado de Samuel, el llamado de Moisés, la zarza ardiente. Imagínense que en estos tiempos el Padre llame a alguien en medio de un fuego, que le diga: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisa, el lugar santo es. Porque me diga a mí ahora: salte de esto, porque el lugar que pisa santo es. Eso tiene que ser espectacular, que Él te hable audible. Digo, un poquito de temor, porque escuchar una voz así es un poquito, no es miedoso, ¿verdad? Pero es así que el llamado no se impone, se ofrece. El servicio a Yahweh nace del amor, no de la obligación. La pregunta de Elohim revela su confianza en ti. Si el Padre te llama, es porque ya te preparó. Incluso cuando Yeshua toca a tu puerta, es porque quiere algo contigo. Y Él no te cegó. O sea, no te cegó el entendimiento. Y cuando el Padre te llama, ¿por qué no aceptar? Si servirle al Padre Celestial es lo mejor que hay. Porque una prueba sin Yeshua es bien difícil de resolver. Por eso hay muchos suicidios.
y es lamentable, pero una prueba con Yeshua hay herramientas para orar, herramientas para buscar ayuda. El Padre le dio autoridad a los psicólogos para que te ayuden. Así que, bueno, me quedan como 5 páginas, pero voy a culminar aquí porque es demasiado. Pero un corazón nuevo no huye del llamado, responde con disposición. Entonces tiene que haber una disposición para aceptar el llamado del Padre. Yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años que mi mamá me hizo el plan de salvación en el cuarto, en la cama, me acuerdo como hoy. No fui a una congregación, a una iglesia a que me obliguen a pasar al frente para aceptar al Mesías. Y cuando estaba en high school me entró una rebeldía. Yo creo que es normal en la juventud, de escuchar música de estos raperos. y realmente pues recuerdo como ahora que el Padre habló a mi corazón y me dijo: ¿qué tú haces escuchando esas canciones si yo te separé para mí? Pero la presión del grupo, pues entonces me llevó a escuchar esas canciones, y realmente yo no las escuchaba en casa, yo las escuchaba en la escuela. Y como decimos en Puerto Rico, que mamey. Entonces, sí, porque si lo hubiese escuchado en casa, pues iba a recibir un regaño de mi hermosa madre. Pero el Padre Celestial siempre llama a tiempo. Y yo le doy gracias al Padre porque me dio a unos padres que gracias a ellos pues no he experimentado ni me interesa la droga, las bebidas, los bares, la discoteca. Porque servirle al Padre Celestial, como dije, es lo mejor que hay. Y uno se puede divertir. La gente piensa que es bien aburrido servirle al Todopoderoso. Realmente no. Entonces, el verdadero sí a Elohim nace del quebranto. Entonces yo lo que digo es que la persona que se aparta, pues entonces nunca ha conocido al Padre. Y sí, llegó un momento en mi vida donde yo no quería ir a la congregación, me quería totalmente alejar. Pero vemos que el llamado es la evidencia de la restauración del corazón, y la obediencia es el sello de un corazón transformado. Así que no necesitamos entender todo el plan, solo necesitamos confiar en el que te llama. ¿Ok? Bueno, entonces, esto continuará porque faltan puntos claves para aceptar el llamado hoy, y la transformación que convierte al hombre en siervo. Así que lo vamos a dejar aquí por ahí, y cuando sea el momento del Padre pues continuaremos con esta hermosa serie. Así que hasta que mi parte, y que el Todopoderoso les bendiga. El pastor con nosotros. Bendiciones. Aleluya.